Eguardión y bienvenidos a ETV Hoy, bienvenidos al momento de la entrevista de actualidad. Hoy vamos a hablar con la secretaria general de LAB, está con nosotras en este plató, Ainhoa Echaide, ongi etorri. Ongi etorri, eskerrik asko. ¿Por qué se oponen a la Ley de Empleo Público del Gobierno? Pues porque vemos que es regresiva, que no va a mejorar la situación de los trabajadores y de las trabajadoras en el ámbito público, y ese empeoramiento va a ser a costa de la calidad del servicio, porque vemos que lo que se hace es aplicar la misma filosofía de la reforma, y porque vemos que cuando el Gobierno vasco, como patronal pública, opta por ese camino, le está dando total cobertura a la patronal privada a hacerlo en su ámbito, ¿no? Por lo tanto, tiene un valor político añadido en ese sentido. Se plantean medidas que generan desregulación, que generan destrucción de empleo, que generan individualización. Es decir, por ejemplo, no podemos subir el salario de forma colectiva porque la ley nos impide, vamos a hacerlo uno por uno. Eso es individualización, eso es, a nuestro entender, una de las peores opciones a la hora de abordar a los trabajadores como un conjunto colectivo, con derechos, con necesidades, con obligaciones y con compromisos, pero sobre todo es un ataque a la calidad de los servicios públicos, y estamos viendo que el proceso es de empeorar la calidad. Sobre todo estamos hablando de Osakidetza, estamos hablando de cosas que luego todos y todas estamos viéndolo cuando queremos acceder a ellos, y en vez de hacer un debate de cómo lo vamos a mejorar, cómo hay que revertir el camino de los últimos años, se quiere instaurar un modelo de servicio público con el que no estamos de acuerdo. Y en segundo sentido, porque se pone encima de una mesa, pero no es una propuesta para negociar. Es una propuesta que, si no la tomamos, el Gobierno tiene las manos libres para establecerla vía decreto. Y tercera cuestión, se pone en la mesa general cuando la función pública es mucho más que la mesa general. Por lo tanto, por cuestiones de forma, pero sobre todo de fondo, no estamos de acuerdo. Una de las preguntas que le iba a hacer, y ya más o menos me la ha respondido, pero se la voy a hacer de todas maneras. ¿No hay ninguna posibilidad de incluir alguna modificación en esa norma que hiciera que las posturas se comenzaran a acercar un tanto? Pero es que cuando se marca un camino y no estás de acuerdo con ese camino, luego puedes apañar, puedes ponerle flores, puedes ponerle, pero si no estás de acuerdo con el camino y sobre todo no estás de acuerdo con el resultado que trae ese camino, no es una cuestión de cómo hacemos que esto sea asumible o cómo hacemos que esto sea más digerible para los trabajadores y las trabajadoras y demás. Lo que nosotros decimos es que hay una tendencia, hay un proceso en los servicios públicos, en todo el ámbito público, de recortar, de empeorar su calidad, de retroceder en ese sentido. Y es a eso a lo que hay que dar la vuelta, y es eso lo que hay que corregir. Y esto es para hacer el mismo camino que estábamos denunciando desde atrás. Por lo tanto, es que es en qué dirección queremos caminar, y es que nosotros planteamos caminar en otra dirección. Por lo tanto, nosotros nos oponemos. Es nuestra obligación presentar alternativas y las vamos a presentar, y en ese camino veremos si hay intención de negociar o si no hay intención de negociar. En esa mesa de diálogo social, UGT y comisiones obreras de momento van a seguir sentadas en la mesa. No sé, otra pregunta que solemos realizar, y es una cuestión que ya hemos hablado con temas de otra índole, pero es cierto que muchas veces también se les achaca la cuestión de, bien, se levantan de la mesa, pero no se pierde efectividad en la lucha para intentar cambiar una norma si te levantas de esa mesa. Cuando tener mesas abiertas sin negociación alguna para hacer ese teatro es la forma de ir avanzando en esas, no. Es decir, o sea, lo que se pretende es dar la imagen, dar a la sociedad, proyectar a la sociedad una de estamos negociando, esto se va haciendo poco a poco, hay dificultades, hay conflictos, pero avanzamos como forma de decir, este es el camino para hacer las cosas. Por tanto, esas negociaciones sin negociación real, esas negociaciones donde el acuerdo no solo no es necesario, es que además si llegas a un acuerdo no hay por qué cumplirlo, y Bizkaibus tenemos en estos momentos sobre la mesa, es la forma que tienen de hacer. Por tanto, participar en su forma de hacer no genera alternativas, y además cada vez da menos márgenes para disputar ese tipo de decisiones, ¿no? Por eso nos levantamos de la mesa, no abandonamos las negociaciones, no abandonamos el marco de disputa, nos levantamos de la mesa, y estar fuera de la mesa movilizándote con una propuesta es una forma
de seguir en la mesa. Aquí el quien ha abandonado las mesas de negociación es la patronal, tanto la pública como la privada, cuando el acuerdo ya no es necesario, porque la reforma laboral da la capacidad y la potestad de modificar unilateralmente la situación, ¿no? Por lo tanto, quien ha abandonado la negociación colectiva es la patronal privada. Y a la patronal pública opta por el mismo camino, volvemos a decir, con esa doble consecuencia. Ni tú te vas a sentar y además le estás dando cobertura para que no se siente. Por lo tanto, también sí hay una cuestión, antes me decía, es más una cuestión de fondo que de forma, pero de forma también hay una parte importante y es, me levanto porque no estoy en nada de acuerdo con esta cuestión. Efectivamente, hay una cuestión de forma en el sentido de, a ver, ¿esta mesa es de verdad un marco real de negociación, sí o no? Y la reforma laboral dice, oye, los acuerdos bienvenidos sean, pero no se preocupen ustedes, que si no hay acuerdo, tienen la posibilidad de hacerla. Y una vez que llegas al acuerdo, luego te viene la cláusula de decir, bueno, este acuerdo tiene validez siempre y cuando yo quiera cumplirlo. Por lo tanto, claro que es una cuestión de forma, pero esa cuestión de forma no es algo baladí, es una cuestión de forma que determina el fondo también. Tú, según y cómo negocias, pues vas a llegar a un sitio u otro. Es según el camino que hagas, te llevará a un sitio o otro. Hablemos de negociación colectiva. ¿Qué está ocurriendo sobre esta cuestión con el sindicato ELA? Pues que tenemos dos formas de abordar esto. La cuestión, que no tiene por qué ser contradictorias, pero en este momento sí está en juego cuál de esas dos formas. Es decir, nosotros decimos que en el ámbito de la empresa hay que luchar. El ámbito de empresa es donde tú tienes que oponerte a lo que la patronal quiere hacer, donde tú tienes que intentar frenar a la patronal, pero no se puede reorganizar el mundo laboral, no se puede recuperar derechos, no se puede darle la vuelta a la situación de los trabajadores y las trabajadoras solo desde la empresa. Por lo tanto, necesitamos otro tipo de iniciativas, necesitamos una estrategia de acción sindical, de modelo sindical más integral y que sitúe el problema en la cuestión política, y es ¿qué tipo de mercado laboral queremos? ¿Qué tipo de negociación colectiva nos va a llevar a ese mercado laboral? ¿Cómo tenemos que disputar ese modelo de negociación colectiva con la patronal? O sea, algo que supera el ámbito de la empresa. Por lo tanto, hacemos un diagnóstico muy parecido. Planteamos unas alternativas que prácticamente son las mismas, pero a la hora de abordar la situación no estamos de acuerdo. Nosotros lo que decimos es, hombre, no estamos de acuerdo en todo, pero por lo menos hay cosas que sí que coincidimos. Hay que disputar en la empresa. Bueno, podemos coincidir, puede haber mayores niveles de acuerdo, pero en la estrategia en general no es la misma. Y entonces ELA, que tiene 39%, dice la única forma de llegar a un acuerdo es te sumas a mi estrategia. Y es donde nosotros ahí pues no estamos de acuerdo, y lo hemos dicho más de una vez, y no nos gusta decirlo, pero es verdad. Cuando se habla de la falta de unidad ELA y LAB, se habla de la subordinación de LAB al ámbito político o a H. Bildu, cuando el problema es que no terminamos de subordinarnos a un modelo de acción sindical y a una estrategia de negociación colectiva que es que no compartimos. Yo no sé si estoy malinterpretando también lo que le estaba escuchando estos días, pero es cierto que de alguna manera parece también que ELA entra en el mismo juego, que achacan, por ejemplo, a patronal o a dirección de algunas empresas, y es o estás conmigo o no estoy dispuesto a hablar contigo. Efectivamente, si lo único que tu posibilidad de acuerdo es te sumas, nosotros entendemos que hay poca alianza. Es verdad que cuando hay una coincidencia, hay un trabajo en común. Por lo tanto, hablamos de compañeros de viaje, coincidimos en empresas, hemos llegado a coincidir en sectores, y cuanto mayor sea la coincidencia, para nosotros y para nosotras, mejor es la posición del trabajador y la trabajadora. Pero una alianza se genera a partir de un debate y de unos acuerdos de cómo vamos a abordar la cosa. Y para eso hay que debatir, hay que acordar. Pusimos una propuesta sobre la mesa en el 2011, no ha podido generarse ese debate, y ahí situamos nosotros el principal problema. Una alianza se construye, una alianza no es a base de dar y quitar la razón, independientemente que ELA nos la quite o nosotros se la intentemos quitar a ellos. En los puntos de entendimiento está la cuestión de Kutxabank con ELA, no desde luego con la decisión que parece que se va a tomar en torno a Kutxabank, o que ya se ha tomado en torno a Kutxabank. De eso le voy a preguntar en unos minutos, pero quería seguir abordando este tema de los puntos de fricción que han podido surgir en los últimos momentos, y uno de los momentos más claros tal vez fue el que vimos este mismo verano en torno a la gestión sobre el futuro de ArcelorMittal. En este mismo plato, Chiqui Muñoz nos admitía por un lado que había existido ese chantaje, pero que ellos decidieron entrar en el juego para que por lo menos la solución fuera la menos mala posible. Pero
O sea, nosotros cuando hemos criticado ese acuerdo, cuando nos hemos opuesto a firmar ese acuerdo como acuerdo porque no asume ningún compromiso real con el empleo. Y nosotros hemos dicho desde el principio que el LAB entra a los acuerdos y mueve mucho su posición siempre y cuando haya un acuerdo compromiso real con el empleo. Y en cuanto al acuerdo en concreto, hace un año, hace unos meses, ya se bajaron el salario. Es decir, esto viene de atrás y la fórmula no está siendo efectiva y no está siendo la que está cortando con el chantaje de la patronal. Lo que criticamos es, vuelvo al principio, es la estrategia en sí. Si nos limitamos única y exclusivamente a la empresa, en la empresa esto es lo que pasa. Por lo tanto, si el ILAB decimos que necesitamos otro tipo de correlación de fuerzas, si necesitamos cambios generales, si necesitamos cambios estructurales, no podemos limitarnos a decir hay que disputar en la empresa. Eso es lo que nosotros criticamos, que ArcelorMittal ha vuelto a demostrar que solo en la empresa no es posible parar esta ofensiva, que solo desde la empresa no va a ser posible darle la vuelta a la situación. Si en la empresa al final estás obligado a firmar este tipo de acuerdos, eso no puede ser avalado políticamente o no, por lo menos criticado políticamente, y donde hay que situar el debate es en la estrategia sindical que te lleva o que al final termina en ello. Y eso es lo que, eso es lo que criticamos. ArcelorMittal puso el chantaje encima de la mesa y el acuerdo estaba a 2 días. Cuando puso el chantaje encima de la mesa no hubo por parte de la, en este caso, esto es un chantaje, vamos a disputar esta posición, vamos a movilizarnos. ArcelorMittal es una industria tractora. ArcelorMittal hace esto en Zumárraga, pero tiene más empresas. ¿Esto se va a llevar al resto de empresas? Es decir, ha habido un acuerdo en la empresa, pero eso no puede ser la que te deje sin posición como agente sindical ante la estrategia de ArcelorMittal y ante la cobertura política que se le da a ArcelorMittal. Porque para nosotros lo sangrante no fue el acuerdo que firmaron los trabajadores y las trabajadoras, fue que el próximo día fue aplaudido por las instituciones, por el ámbito político, por los sindicatos. No se puede aplaudir que ante el chantaje los trabajadores tengan que ceder una vez más sin ningún tipo de compromiso con el empleo. Sobre futuros inciertos, quiero preguntarle sobre la situación de los trabajadores de Edesa, porque es cierto que en los últimos días estamos escuchando muchas declaraciones y muchas de ellas contradictorias. Los trabajadores de Edesa denuncian que no hay un plan para ellos, que Cata está dando prioridad a los cooperativistas de Fagorri, que es a los que está recolocando. Arantxa Tapia les pedía paciencia y les aseguraba que Cata tiene un plan estratégico para ellos. Sin embargo, la semana pasada, al final de la semana pasada, escuchábamos a José Luis Bilbao decir que estaba muy preocupado porque tras hablar con la dirección de Cata no ha visto ningún plan real para los trabajadores de Edesa. ¿Qué información tienen ustedes? Nosotros información muy poca, como suele pasar en la gran mayoría de estos procesos que se hacen en los despachos. La participación de los trabajadores y las trabajadoras suele ser prácticamente nula. Con lo que eso trae cuando estás hablando de lo que ha sido una cooperativa, que los trabajadores y las trabajadoras hayan participado muy escasamente en esto. ¿Qué es lo que pasa? Que una vez más se ha vendido una empresa, una vez más se ha perdido la posibilidad de incidir de forma real y sobre todo de garantizar que en la evolución de esa empresa o de la vida de esa empresa haya más factores que lo que Cata decida, y ahora estamos en manos de Cata. Una vez más, una empresa tractora, que era viable, que es necesaria, que genera o que debería generar puestos de trabajo, esto queda en manos de una empresa sobre la que no tienes ni control, ni, por mucho que diga Arantxa Tapia, capacidad real de incidir. Por lo tanto, yo no sé lo que va a pasar. Lo que sé es que había otras posibilidades, había otro tipo de caminos que se podían haber abordado, y que el plan industrial de este gobierno consiste en dejar hacer y no tener un plan industrial. Y cuando no tienes plan industrial, quedas al servicio de los catas de turno. Como llevamos ya 14 minutos de entrevista y tenemos solo 20, voy a hablar ahora sí de Kutxabank, porque quiero abordar el tema de Kutxabank y también quiero hacerle una pregunta sobre el futuro de las consultas, porque en los últimos días hemos visto hablar mucho tanto del referéndum que se ha celebrado en Escocia como del que se va a celebrar en noviembre en Cataluña. Sobre Kutxabank, las últimas horas apuntan a esa reunión entre Xabier Iturbe y la Diputación de Guipúzcoa. Martín Garitano anunciaba el plan alternativo que proponen para lo que ellos consideran la
la privatización que se está dando en Kutxabank, un concepto que ustedes también aplican para lo que parece va a ser el futuro de Kutxabank. ¿Qué le parece la propuesta de Guipúzcoa y, sobre todo, qué cree que va a pasar con la propuesta de Guipúzcoa? A nosotros la propuesta de Guipúzcoa nos ha parecido una alternativa viable, una alternativa posible, una alternativa que es factible. Por lo tanto, se cae todo el argumentario de estamos obligados, no hay otra forma de hacerlo, es esto o el fin del mundo para Kutxabank, que son los argumentos, los únicos argumentos que han sido utilizados por los que están impulsando la privatización hasta ahora. Por lo tanto, es una alternativa que apoyamos y es una alternativa a la que, si hay ámbito político que se quiera impulsar, si hay mayorías suficientes, desde luego, en la que nos implicaríamos con todo lo que eso supone. Desgraciadamente, yo creo que cuando se abre el proceso Kutxabank, el guión está escrito y se está cumpliendo ese guión. Y ese guión dice que en Guipúzcoa también, aunque pues hay mucha gente en contra, más que en otros sitios, hay una alternativa y hay un apoyo social a esa alternativa, en Guipúzcoa también las cosas se van a hacer como se han decidido, independientemente de lo que digamos y sobre todo independientemente y al margen de lo que más interesa. Por lo tanto, pues yo pues auguro que desgraciadamente también con el voto de un sindicato, que es el caso de Comisiones, porque en sus manos está que sea otra el futuro de Kutxa o lo que pueda hacer Kutxa en este sentido, pues supongo que se seguirá el mismo camino que Vizcaya y Araba. Lo cual no quiere decir que se va a cerrar el debate, porque nosotros creemos que la posibilidad del banco público va a seguir vigente ahí. Y lo que mucho nos tememos es que el proceso se van a ir cumpliendo lo que venimos diciendo, que va a haber una venta de acciones, que va a haber una pérdida de control, que se va a convertir en un banco más. Pero si no va a seguir adelante, hemos empezado la entrevista hablando de fondos y de formas. ¿Cree que Xabier Iturbe, por qué ha ido a esa reunión? ¿Ha ido también por una cuestión de formas? Pues yo creo que Xabier Iturbe, desde luego, tendría muy difícil de justificar cómo no le da una reunión al diputado general de Guipúzcoa. Y yo no sé si es una cuestión, es un formalismo, sí o no, pero yo no veo por parte de Iturbe una voluntad real de replantearse las decisiones, porque las decisiones las tiene tomadas. Por lo tanto, formalismo sí o no, pues bueno, que ahí en esa reunión o en Xabier Iturbe está la posibilidad de esa alternativa, yo no termino de creerla. Seguiremos trabajando, nos movilizaremos y la alternativa, mientras haya gente que la apoye, que haya gente que en la calle la demande, sigue viva. Lo que pasa es que hay que construirla. Vamos a abordar ahora sí el tema de las consultas, porque quedan 3 minutos. Ya le digo que quedan 3 minutos para que vaya calculando lo que quiere decir. La primera pregunta, ¿cree que Cataluña va a poder celebrar la consulta? Yo creo que Cataluña va a decidir tarde o temprano y el 9 de noviembre se abrirá una nueva fase en el camino que está haciendo. ¿Cree que Euskadi está cerca de realizar también esa consulta? Creo que estaremos más cerca de hacerlo si de verdad hay más iniciativa política de la que estamos viendo y si de verdad operativizamos esa mayoría que hay, tanto en el ámbito sindical como en el social, como en el político, sobre todo parlamentario, pero para eso hay que llegar a acuerdos. Ir a Madrid sin acuerdos aquí me parece que no va a ser. Para traer una consulta será para negociar negocios. ¿Qué lección se puede extraer de lo ocurrido en Escocia? Que se pueden forzar situaciones nuevas y novedosas y que hay que situarse delante del Estado, delante de los gobiernos y que hay gobiernos que hasta se ven obligados a hacer ejercicios democráticos, como es el de Londres. No es verdad que la consulta se le ocurrió a Cameron. Cameron se vio obligado a tomar una decisión y igual que Rajoy ha decidido decidir que no, dar portazo y generar lo que ha generado, pues Cameron decidió hacer eso, pero la iniciativa era de Escocia. La iniciativa era de Escocia, pero es cierto que ayudó que Londres tuviera una actitud bastante más proactiva de la que tiene... Efectivamente, por eso digo, sí. O sea, pero la iniciativa de Escocia se puede tomar el camino de Cameron, no se puede tomar el camino de Rajoy. Por lo tanto, pues ayudar entre todos y todas para que haya un Cameron en el Estado español, pues puede ser una opción, pero bueno, nosotros no lo vemos, pero si lo hay, bienvenido sea, pero todo depende de la iniciativa que haya aquí. Cuando RC habló de desobediencia civil, ¿le parece que es una opción a descartar ya sobre la mesa? Porque no parece que desde luego que Madrid vaya a descartar la opción de presentar el recurso en contra de la ley de consultas. Yo creo que acatando la Constitución y acatando sobre todo la posición de Madrid no hay cambio político y por lo tanto desobediencia civil, lo que es fuerte es que la desobediencia civil sea votar.
Eso ya es muestra de cómo está el modelo y el sistema político. La confrontación democrática, desde luego. Y si hay que desobedecer, desobedezcamos, pero de forma sensata, obviamente. Aventuras, las justas. Pero si la LOMCE establece un modelo educativo que no queremos y es perjudicial para nuestros hijos y para nuestras hijas, no tenemos por qué acatarlo, y hay otras formas de hacer las cosas. Y en ese sentido yo creo que en los últimos 30 años este país ya ha sabido buscarse riquitos y avanzar con lo que había, pero sobre todo, pues bueno, pues buscando formas de hacer con lo que dan, no solo lo que ellos quieren que hagamos. Y no he hecho hasta aquí, tengo que acabar ya la entrevista porque como siempre nos quedan temas sobre la mesa, pero como espero que tengamos la oportunidad de volver a hablar sobre este y otros muchos temas que nos van a ir surgiendo seguro, le tengo que dar las gracias por venir. Eskerrik asko etortzeagatik. Eskerrik asko zuei, nahi arte. Hasta aquí, por lo tanto, la entrevista de hoy. Es momento para el debate, Silvia.